Hola amigos, ¿cómo están? Miren, acá estamos desde nuestro taller. Hablemos de magia, hoy gorrito. Este gorrito ya tiene su tiempito, pero bueno, cuando hicimos la muestra de este punto precioso, la encuesta era si querían aprender a hacer este gorro, pero bueno, acá estamos, como era una muestra, este es mío, lo uso siempre. Y acá tenemos estas dos bellezas, miren, esto es lo que hacemos en el tutorial, la verdad que divinos, es un punto precioso. Decidí no ponerle pomponcito, pero se le puede poner pomponcito. También hablamos sobre los pompones, así que estamos haciendo esta muestra del punto lágrima apache o punto maravilloso. Y si conocen algún otro nombre, compártanlo con nosotros, así todos aprendemos. Es un punto precioso, siempre se hacen muestras en tejidos planos. Esta vez lo compartimos en un tejido circular y como verán queda maravilloso, queda precioso. Espero que les guste y que nos acompañen a tejer esta belleza. ¿Qué les parece? Bueno, acá tenemos a las bellezas pero más cerca. Este es el mío, divino, que este punto ya lo hemos visto y hicimos muestras en base a la foto que les había compartido con este punto apache, punto maravilloso, que es tan bonito. Y este es uno, acá lo tengo infladito, no tiene nada, está apoyado nada más. Miren qué belleza esta combinación. Y acá tenemos los pompones, que los invito a esta última sección de técnicas que hemos tenido el miércoles pasado. Hicimos unos pompones preciosos. Bueno, acá tengo el pompón rayadito, como les comento en ese tutorial, que los invito vayan, porque hoy no vamos a hacer el pompón porque lo hemos adelantado. Voy a traer alguno por aquí, uno de estos pompones que hemos hecho para combinar con gorros, para decorar. Bueno, esto lo hicimos el miércoles pasado en nuestra sección de técnicas, así que los invito a que vayan a buscar estas bellezas, que si no son para gorros, es para muchísimos más proyectos. Pero bueno, en este caso yo le hice un pomponcito rayado con los colores que tejí el gorrito tan bonito. Vamos a comenzar. Miren, este es como para un adolescente, o alguien que tenga una cabeza más bien chiquita. Este es el mío, es un poquito más grande, para adulto, mujer. Vieron que las medidas van variando bastante, este ya tiene sus añitos. Y ahora vamos a hacer, la base es la misma, solo que este es más, tiene más vueltas, más grande, y este está cerrado en hileras menos, así que es tranquilamente para un niño, adolescente o preadolescente, anda perfecta esta medida. Pero ahora vamos a hacer el elástico y les voy a ir comentando cómo vamos a hacer para sacar las medidas. Miren qué bonito, una belleza. Combinaciones, yo lo tejí con la lana acrílica finita doble, como hago siempre, que por acá se los voy a mostrar. Esta que es la combinación que voy a hacer ahora con tonos verdes. Yo combiné estos verdes, miren, creo que los voy a poner así. Combiné 3 tonos de verde y un amarillo bien clarito para este que vamos a hacer ahora, nuevo. Pero como ustedes siempre me comentan cómo combinar, qué colores elegir, yo acá separé un par. Siempre van como engamados. Todo va a depender cuáles son sus colores preferidos. Yo, por ejemplo, a este lo haría así. Así me gusta. También podría ir ahí. Pero me parece que esta combinación gris, un azul claro, un turquesa y un celeste clarito andaría perfecto para una combinación en tonos celestes. Después, por ejemplo, me voy a acercar este para aquí. Acá tengo, miren, este que es como no es bordeaux, es un rojo bastante oscuro con un mostaza, un verde agua y un color manteca. Quedaría preciosa esta combinación también para hacer el gorro. Y si nos gustan los tonos rosados, me traje unos cuantos colores. Tengo un montón de... Acá tengo, por ejemplo, podría ser el gris, el fucsia. Acá tengo este natural y un rosa clarito. Miren qué belleza esta combinación de 4 colores. Yo siempre estoy manejándome con 4 colores porque es la muestra que voy a hacer. Pero lo pueden hacer con 3, lo pueden hacer con 2 colores y si lo quieren hacer multicolor también lo pueden hacer. Es un punto que se presta para muchos colores también y se los recuerdo que
Nosotros a este punto lo hicimos en técnicas, no hace mucho, hace poco, y hicimos unas muestras, así que también pueden ir, los invito a que entren en técnicas y busquen el punto Apache o punto maravilloso. Está hecho, que ahora les voy a traer las muestras que las tengo por aquí. Este punto lo tomamos entero, el de la muestra, que las tengo por aquí, que el que lo vio lo va a recordar. Está tomado con la hebra de atrás. Es una elección. Cada uno elige. Esta es otra de las muestras. Y si ustedes notan, están tomados con la hebrita de atrás. Y yo aquí tomé todo el punto entero, el puntito bajo. ¿Ven? Y acá tengo más muestras que si quieren de varios colores. Y esta, por ejemplo, está con tonos azules y color manteca. Miren qué belleza. Combinaciones, un montón. Lo que más les guste. Los invito a que entren a ver el punto este que queda divino. Y ahora lo vamos a hacer directamente sobre el gorro, como les había prometido, que ustedes, si elegían, si querían que haga el gorro, han votado que sí. Les gustó mucho, y para hacerlo en circular, porque por lo general vemos muestras que van en recto, que vieron que hay que cortar hebra para hacer este punto. Entonces siempre termina con las hebritas. Bueno, ahora lo vamos a hacer en circular. Y miren qué bonito que queda. Divino, divino, divino. Por dentro queda rayadito. Y por fuera tenemos el relieve. Lo voy a trabajar con vareta y con punto bajo. Así que comenzamos. Bueno, ¿qué tienen que hacer primero? Porque comenzamos desde el elástico. Este tiene el punto elástico, que es el que voy a hacer ahora. A este lo hice con media vareta en relieve. Tiene todos puntitos en media vareta en relieve, pero la base del punto empecé con la cadena. Acá vamos a comenzar desde el elástico. O sea que lo primero que vamos a tejer es el elástico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tejer el elástico. Este se teje así, en esta dirección. Entonces, ahí voy a buscar mi material y vamos a comenzar a tejer. Y luego de tejer cierta cantidad de puntos, nos vamos a medir, porque podemos medir con el centímetro y tener un aproximado, pero siempre es mejor hacer directamente el elástico y probarnos. Nos medimos en la cabeza, si van las vueltas que van, que hemos decidido tejer, va bárbaro y seguimos para adelante. Si ustedes tienen que hacer para otras personas, obviamente se van a tener que manejar con el centímetro. Aquí está a la mitad. Acá tengo 26 centímetros, o sea que el elástico mide 52 centímetros, ¿sí? De largo. Pero bueno, ya les voy a comentar cómo hacerlo. Ustedes van a elegir cómo quieren hacer el borde. Yo les comento cómo vamos a compartir aquí. Otra cosa que les voy a comentar es el tema de las agujas. Esta es una número 4, que es con la que tejí el elástico. Y si quieren cambiar, pueden usar una 4,5 para el punto. Pero eso es cuestión de gusto. Si quieren seguir con una número 4 o hacer todo con una 4,5, lo pueden hacer igual. Todo va a depender del material con que ustedes tejen. Obviamente yo siempre me manejo con este finito, que lo tejo doble. Entonces me parecieron estas dos números de aguja que va perfecto. Así que voy a quedarme con la número 4 y voy a comenzar a tejer el elástico. Me voy a traer este colorcito, que es el más oscuro, es un verde oscuro. Por ahí ustedes lo ven mucho más oscuro, quizás. Vieron que en cámara esto cambia un montón. Bueno, por ahí les parece negro, pero es verde oscuro. Ahí está. Entonces a este niño lo voy a dejar por ahí. Y el elástico este elegí yo hacerlo de esta medida, que creo que son 5 centímetros. Ahí les voy a mostrar. Si no mal recuerdo, sí, 5 centímetros. Pero si ustedes lo quieren hacer el doble y luego doblar hacia arriba, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer un poquitito más ancho, también lo pueden hacer. Eso es cuestión de gustos. Entonces, para estos 5 centímetros voy a comenzar con una cadenita de 8 puntos. Ahí tengo mi cadena y tejo 8 puntitos. 8 puntitos. Voy a levantar una más y comienzo a cubrir estas cadenas con punto bajo. Ahí tejo un punto bajo por cada cadenita.
Ahí, este punto mucha gente lo sabe hacer, pero como siempre comento, acá tejemos mucho para los principiantes, los que nunca han tejido y quieren aprender. Acá tejí los 8 puntitos bajos. Bueno, voy a hacer una cadenita, giro y ahora voy a tejer el punto bajo, pero tomando la hebra de atrás. Entonces, ahí comienzo. Tejo ahí el primero. ¿Ven esta hebrita que tenemos por detrás de la cadenita del punto bajo? O sea que arriba, en la parte de arriba del punto bajo, se forma una especie de cadenita. Entonces, esa hebra que tiene en la parte de atrás es la que vamos a tomar. Pero no vamos a tejer los 8 puntos así. El último punto lo vamos a tejer entero. Y ya estoy llegando para mostrarles. Ahí. Este sería el número 7. Y el número 8, en vez de tomar esa hebra de atrás, lo vamos a tomar entero. Ahí. Entonces esto nos va a permitir que aquí el tejido quede muy parejo de los dos lados. Porque ahora voy a hacer una cadenita, giro y vuelvo a repetir el movimiento. Tejo los 7 puntos tomados por la hebra de atrás. Ahí. Y cuando llego al último punto, lo tejo entero. Acá estoy en el número 7. Este sería el 8. Entonces directamente paso la aguja por las 2 hebras. Ahí están, medio escondidito porque encima es oscuro. Y es el último, que por lo general este último se esconde. Bueno, ahí están las 2 hebras. Lo vamos a tejer como normalmente pinchamos el punto bajo. Lo paso, traigo la lazadita y lo cierro. Cadenita para girar y vuelvo a repetir este movimiento. ¿Cuántas hileras hice en total para este gorro y esta medida? Con este material tejí 72 hileras, ida y vuelta. Ida y vuelta, nos quedamos tejiendo 72 hileras. Ahí va de nuevo. Recuerden que el último punto lo tejen entero. Entonces queda mucho más parejo. Y queda bonito a la vista. ¿Sí? Es muy simple. Este elástico es muy lindo. Lo podemos hacer de la medida que nosotros querramos. Bueno, ahí está. ¿Ven? Se le forma como una lomita de este lado y si lo damos vuelta, queda al revés. Queda en el medio y acá queda acabadito de los dos lados. Pero de los dos lados va perfecto. Me voy a quedar tejiendo mis 72 vueltitas. Acá ya tejí mis 72 vueltitas. Miren qué parejito que queda. Bueno, ahora voy a hacer, cortamos la hebra, acá, yo ya corté. Voy a hacer un nudito. Y muchas veces lo cierran con la misma aguja crochet. A mí me gusta coserlo. Rebelde hasta para coser, miren. No sé, pero me gusta coserlo, así que yo lo voy a enhebrar en una agujita de estas laneras. Ahí vamos. También dejé la hebra un poquito larga, bueno, vamos a cortar un poquito. Entonces, ustedes eligen, ahí está, me gusta de este lado. Bueno, ahí voy a juntar los dos extremos, esta luego la voy a enhebrar y la voy a esconder. Y yo lo voy a coser. A mí me gusta coserlo, pero ustedes si quieren lo pueden cerrar con la misma aguja de crochet. ¿Ven? Ahí voy para un lado, paso para el otro y así puntito por puntito le voy dando estas puntaditas mágicas porque no se ve nada. Queda súper prolijo la unión. Bueno, me quedo cosiendo esto y luego les muestro cómo seguimos. Acá ya está unido. Obviamente antes de unir ustedes se lo van a probar, que calce bien, que quede cómodo, si tienen la posibilidad, si es para ustedes. Y si no, tendrán que guiarse con 1 centímetro, pero ahí está bien. Bueno, ahora vamos a tejer la misma cantidad de hileras en puntos.
Yo voy a seguir con este mismo verde, porque mi primera hilera la voy a hacer con este verde. Entonces, vamos a elegir algún punto, cualquiera, en cualquier espacio, y comenzamos a tejer puntos bajos, toda una hilera en punto bajo. Entonces, tenemos que lograr tener los 72 puntos. Acá tejidos, en este huequito que nos forma el elástico, elegimos y tejemos ahí uno, y en el lomito que se forma también, ahí como una costillita, como una elevación que hace el elástico, tejemos el otro. Entonces es muy fácil ir tejiendo hilera por hilera. Le vamos ahí haciendo un puntito bajo donde nos va marcando uno en el medio, uno en el huequito, uno en el medio, uno en el huequito, así hasta dar toda la vuelta. Nos tenemos que encontrar con 72 puntos. Me quedo tejiendo. Bueno, acá di toda la vuelta, entonces ahora lo voy a cerrar con un punto deslizado. Y les voy a comentar algo. Este punto, cuando lo tejemos en circular, muchas veces dejan la hebra en suspenso para luego retomarla. Y hay que ir llevándola hilera por hilera. A mi preferencia, miren lo que hago. Nudito y corto. No me convence. No me convence la hebrita por dentro, no me convence, así que yo lo corto igual que como hicimos con las muestras. Si ustedes vieron, este punto por lo general comienza aquí y se corta aquí cuando tejemos en recto. ¿Vieron? No se continúa. Bueno, acá cuando tejemos en circular este punto, ustedes tienen la opción de dejar cada uno de los colores y los van llevando hilera por hilera. Lo pueden hacer. Es fantástico, no van cortando porque hay mucha gente que no le gusta ir cortando, pero el crochet lamentablemente es así, por lo general hay que cortar mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos con un buen nudo y ahora cuando yo venga con mi próxima hilera, esta hebra yo ya me la voy llevando. Y si no, de último, ustedes la dejan por detrás y a último momento, cuando terminamos, lo damos vuelta, enhebramos estas hebras y las vamos escondiendo. Eso es elección. Yo hago así. Nudito me lo llevo un tramo bastante porque como vamos a trabajar con puntos bajos por lo general solo viene un punto solo en relieve, que en este caso va a ser vareta doble, es vareta pero doble. Entonces ustedes tienen es elegir nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Porque les explico y lo voy a adelantar. Voy a tejer. Este sería uno de los colores. Me voy a manejar con 4 colores para este gorro, más allá de que use el elástico con el mismo color. Entonces, voy a tejer una hilera con este verde que es un poco más subido, luego con el más clarito, y cuando llegue al amarillito, que es en mi caso obviamente, cada uno va a hacer el color que quiere. Ahí comenzamos con el relieve, pero hasta ese punto me quedo tejiendo una hilera en este verde y una hilera en punto bajo con este otro verde, ¿sí? Y luego empezamos con el relieve. Era porque este paso es tan simple que no me iba a quedar tejiendo, se los explico directamente y yo sí me quedo tejiendo. No me iba a quedar tejiendo a mostrarles, quería decir. Bueno, acá comenzamos de nuevo. Otra de las cosas que pueden hacer, yo les comenté, no voy a empezar acá en el nudo, voy a empezar atrás. Yo les comenté que, por ejemplo, en las muestras, yo tomaba la hebra de atrás, como hicimos con el elástico, bueno, así. Pero en este caso, estos gorros los hice directamente tomando la hebra entera para el punto bajo. Entonces, ven, simplemente, acá tengo el del nudito, tomo todo el punto. Pero si ustedes quieren tomar la hebrita de atrás, lo pueden hacer también, ¿eh? Miren, ven estas dos colitas, la del verde nuevo de inicio y la otra que terminé mi hilera anterior, yo me los voy llevando. Entonces ya quedan dentro del tejido. Y es un adelanto para cuando terminamos el trabajo, porque luego hay que ir enhebrando todas estas hebras que quedan sueltitas y las tenemos que ir escondiendo en el tejido. Pero bueno, es una opción, son opciones que les doy porque ustedes van a elegir cómo se van a sentir más cómodos. Ustedes notaron, yo ya corté la hebra. Si quieren, bueno, dejan a un costadito
y continúan con el número nuevo y luego van subiendo las hebras que corresponden a cada hilera. Es a gusto. Yo corto y sigo. Me quedo tejiendo estos dos colores y ya comenzamos con el relieve. Acá ya tengo las dos hileras, las tres hileras en verde. Tenemos el de base y estos otros dos. Algo muy importante que me olvidé, pasé de largo. Acá vamos. ¿Por qué puse 72 puntos? Aparte de que primero me lo pruebo, me va bárbaro. Porque elegí hacer el dibujo, el relieve cada 6, por múltiplo de 6. Porque el relieve va a ir en el número 6. Vamos a tejer 5 puntos bajos. El sexto va a ser el que marque el relieve del punto apache. Entonces, ustedes van a elegir, ¿lo quieren hacer de cada 5? Como hemos hecho las muestras. Cada 5 puntos, múltiplo de 5. Ustedes lo que van a elegir es la distancia del punto en sí. Cada cuánto va a tener relieve. ¿Lo quieren hacer con más? Con 7, con 8. Entonces van a quedar como más distanciados. Entonces, en base al múltiplo de 6, me lo probé, me fue perfecto, entonces me quedé con 72 puntos. Eso es lo importante que me había olvidado, así. Bueno, y otra de las cosas que quería mostrarles, miren qué prolijito que queda, ¿ven? Entonces acá no levantamos ninguna hebra, luego, cuando empecemos a combinar colores, la vamos llevando por el tejido. Y queda perfecto, queda re lindo. Vamos escondiendo, estas las vamos llevando con el mismo tejido y quedan escondiditas. Luego, todas estas colitas que por ahí sobran porque son cortitas, las recortamos con la tijera. Bueno, acá tengo el más clarito. Entonces, ahora miren lo que vamos a hacer. Voy a tejer esos primeros 5 puntos. Entonces, puedo empezar en cualquiera de estos lugares. Ahí. Voy a comenzar con mi primer punto bajo. Me voy a llevar las 2 hebritas. Ahí voy por el segundo, tapo el que tenía el nudito. Y así voy tejiendo los 5 puntos. 3, 4 y 5. Ahora nos tocaría hacer el relieve. El relieve lo tenemos que hacer en la primera hilera, porque vamos a hacer una vareta doble. Entonces, acá nos vamos a ir a la primera hilera que hicimos en punto bajo. O sea, contamos 3 hileras hacia abajo. ¿Pero qué vamos a contar? Vamos a contar, nos vamos a concentrar en en el primero voy a bajar 2 y acá tengo el primero en verde. Alineamos ahí y a partir de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto que está aquí voy a pinchar mi vareta doble. Miren cómo la voy a pinchar. Tomo doble lazada. Voy a este sexto que había contado y acá atravieso el puntito por detrás, abrazo todo el punto bajo y aquí voy a tejer la vareta doble. Ahí saco la primera parte, la segunda parte de la vareta doble y la tercera parte que cierra en 3 movimientos. Ahí. Una vez que nosotros ya ubicamos cuál era el inicio, y dónde calza el relieve, entonces vamos a continuar. Porque esto parece algo simple, pero es importante. Porque por ahí lo tomamos más atrás, porque como estamos lejos, estamos a 3 hileras más arriba, es muy fácil confundir. Entonces mejor contamos así, es fácil, simple y sabemos que no nos vamos a equivocar. Acá yo tengo las hebras y me las voy a seguir llevando. Pero recuerden que aquí atrás nos va a quedar un punto sin tejer, que es el espacio que ocupa el punto en relieve. Entonces, este no lo voy a tejer, voy a ir al lado. Y comienza nuevamente, comienza el motivo en sí. Tenemos 5 puntos bajos y el relieve, o sea, la vareta doble. Tengo 2, 3, 4 y 5. Ven que esto yo me lo voy llevando y miren qué prolijito que queda por detrás. Queda solo ahí apenas una hebrita que es la que ocupa el espacio de la vareta doble. Pero nada más, queda muy, muy prolijito de los dos lados.
y otra vez hacemos este movimiento. Entonces, tenemos que ir 3 hileras hacia abajo, pero sabemos que tenemos que saltar los 5 puntos que quedan entre medio. O sea que lo voy a pinchar en el sexto, aquí. Esto es porque es la primera hilera. Luego es como mucho más simple porque ya están delimitados los espacios. Ahí. Lo abrazo por detrás. Hay varias formas de tomar este punto. Muchas veces la hebrita de atrás, otras veces se puede tomar una de estas hebras. Hay varias formas, pero bueno, yo les muestro la que utilicé para el gorro. Voy a saltar este punto que está por debajo y otra vez vuelvo a tejer los 5 puntos que van en el medio. Esto es como para empezar y luego ya damos toda la vueltita porque se repite una y otra vez. Estas hebras, ahora me quedaron estas colitas cortitas, entonces directamente me las voy a llevar hacia atrás y continúo tejiendo. Entonces esto cuando termine yo lo voy a ir recortando, entonces me queda prolijito. Vuelvo a contar 3, 2, 5 en la cesta, abrazo estos pinchines, como quedaron cortitos ahí se van asomando y tejo mi vareta doble, salto el punto que está por detrás y continúo tejiendo. Bueno, acá me voy a detener porque quiero mostrarles. Ven, esto es lo que tenemos que lograr. Vamos a dar toda la vuelta y obviamente la que viene aquí, esta va a ser en relieve. Y vamos a cerrar la hilera con un puntito deslizado. Así que miren qué simple. Sí tengan en cuenta de contar los que están aquí adentro, que tienen que ser 5, porque estamos tejiendo con múltiplo de 6. Si ustedes eligen cualquier otro múltiplo, puede ser más cortito, de 3 o de 5, bueno, ustedes van a saber cuánto le van a quedar dentro entre relieve y relieve. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. Acá terminé, cerré con un puntito deslizado, nudito, corté mi hebra y vamos a ir escondiendo esas hebritas. Bueno, vamos a reiniciar con los colores. Acá yo elegí 4. Ya les dije que pueden elegir más si quieren. Entonces, ahora vamos a repetir este punto en relieve bien pegadito al anterior. Entonces comenzamos sobre el punto en relieve. Acá voy a tejer mi primer punto bajo. Ahí, voy a dejar una colita un poquito más larga para esconderla luego. Hago mi cadenita. No sé cómo hacen ustedes con el primer punto bajo, que muchas veces lo hacen con una sola cadenita, pero bueno, este es el que hago yo. Entonces, yo ya tengo mi primer punto bajo, pero este punto bajo pertenece al relieve anterior, porque ahora voy a comenzar aquí, miren. Estas dos, ya saben, me las voy a ir llevando. Entonces, tomo doble lazada y voy a ir a tomar esta vareta en relieve, pero con el color que sigue. Ahí, en este otro verde. Con este relieve anterior lo tomábamos de la primera hilera, el verde oscuro. Pero como reiniciamos, otra vez comienzo con el verde oscuro. Entonces me voy a ir pegadita a la vareta en relieve y voy a abrazar este puntito en el otro color. Por eso les decía y los invitaba a que vayan, si nunca tejieron este punto, vayan a ver esa muestra que hemos hecho con este punto divino, porque la verdad es precioso. Entonces, este espacio donde está el nudo es el que va a cubrir mi vareta en relieve, es el que no tengo que tejer, tengo que ir al lado. Y a partir de aquí, ahora comienza el nuevo grupo. Tengo 2, 3, 4 y el quinto punto siempre me va a caer sobre la vareta en relieve. Ahí. Comienza este nuevo grupo. Otra vez. Doble lazada, me voy a ir hasta aquí abajo y tejo este puntito abrazándolo, que es el método que elegí hoy. Ya les comenté, hay varias formas de tomar estos puntos. Entonces, miren qué bonito. Se va a ir escalonando y nos vamos a ir moviendo, nos vamos a ir corriendo siempre un espacio. Recuerden, este punto que continúa y que queda por debajo del relieve no se teje, se teje el de al lado. ¿Ven?
Pero una vez que tejimos un par de hileritas, luego es repetitivo, así que esto se hace muchísimo más rápido. Ahora porque estamos en los primeros pasos, en las primeras hileras, y hay que prestar atención a ubicar estos puntitos, pero luego es como que vamos tejiendo muchísimo más rápido. Y tenemos que completar nuevamente los colores que hemos elegido. Bueno, acá como me quedan estas hebras cortitas, yo ya las dejo por detrás y luego más tarde las voy a cortar. Ahí. Así no me molestan. ¿Ven? El quinto punto bajo siempre tiene que caer sobre la vareta en relieve, ¿sí? Y ahí voy de nuevo, una vez más, y me voy a detener para mostrarles. Esta colita, ahí hacemos la vareta doble, salto el punto que está por debajo y se reinicia. Voy a sacar esta hebrita que me estaba molestando. Y se reinicia ahí, ¿ven? Bueno, acá me voy a detener un poquito para mostrarles. Miren qué belleza, cómo ya va pintando. Miren qué bonito, bonito, bonito. Bueno, combinaciones un montón. Me voy a quedar a dar toda la vuelta y les muestro el otro color, pero ya luego es repetir y les digo cuántas hileras tenemos que tejer. Miren, acá llegué al final y no tengo que tejer los 5 puntos. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos aquí, cuando inició. Como nos vamos moviendo, acá ahora me quedaron 4 puntos, pero con el primero que tejimos completamos esos 5. Entonces aquí yo voy a cerrar con un puntito deslizado y tenemos por completo los 5 que van entre relieve y relieve. ¿Ven? Voy a hacer un nudito y ya les comenté, yo voy a cortar la hebra, no me la voy a ir llevando porque me gusta más. Pero quiero girar para mostrarles, ¿ven? Yo acá me lo fui llevando, entonces voy a tirar un poco, ahí, y luego todas estas colitas las vamos recortando porque ya se fue llevando por un buen tramo, ¿ven? Entonces, miren qué bonito cómo va quedando esto. Ahora voy a ir con el otro color, el que seguía, que sería este, y vamos a ir repitiendo esa secuencia de colores, pero el movimiento siempre es el mismo, solo van a cambiar los colores. Entonces, recuerden, el próximo color lo vamos a tejer siempre sobre el punto en relieve. Podemos empezar en este, o si quieren pueden empezar en el que está más atrás, para cubrir el nudito. Pero si no, tranquilamente acá, este nudito yo lo voy a llevar también ahí. Y acá voy a tejer el primer punto bajo. Ahí. Ahora me tocaría el relieve, porque estoy bien pegadita al relieve de la hilera anterior. Entonces, ahora, ¿dónde voy a tomarlo? En el color que sigue, o sea que en la hilera que está más arriba. Tomo este otro. Y ahí vamos formando el relieve que pertenece al grupo que viene para aquí atrás. Recuerden, el que está abajo no se teje, tenemos que hacer un movimiento a un costadito y comenzar con el que está al lado. Completamos siempre los 5 que son los centrales, ahí están los 5 y vuelvo a repetir el punto en relieve. Acá abrazo mi puntito bajo y tejo la varetita en relieve, la lágrima, que vendría a ser como lo llaman a este punto, lágrima apache. Ahí. Vieron que es simple, solo que tenemos que primero dividir la cantidad de puntitos según el múltiplo que elijamos, según la distancia que uno elige para hacer esta lágrima. Y una vez que ya tenemos ya contabilizados y separados por el primer relieve, el resto se hace muy, muy simple. ¿Ven? Bueno, yo me voy a quedar a tejer toda esta vuelta y luego comienzo con este verde. Acá adelanté porque es repetir exactamente lo mismo, entonces completé con los 2 colores que me faltaban
hice 2 veces la secuencia de colores. Aquí tengo 8 hileras. Entonces voy a hacer una secuencia más de 4 colores, o sea que vamos a encontrarnos con la hilera número 12, porque voy a repetir exactamente lo mismo. Ahora, se reinicia con el verde oscuro y luego vienen los otros 2 verdes y el amarillito. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Acá hice exactamente lo mismo, pero si ustedes quieren un gorro un poquito más alto, porque lo quieren hacer para alguien más grande, entonces pueden repetir una vez más esta secuencia de los 4 colores o pueden agregarle 2 hileras más y luego comenzamos con las disminuciones. Yo por el momento voy a repetir una vez más esta secuencia hasta tener las 12 hileras tejidas. Y luego les muestro cómo empezamos las disminuciones y les recuerdo como si ustedes quisieran dejar 2 hileras más o dejarlo como está o agregarle una secuencia más de 4 colores, que serían 4 hileras. Les estoy diciendo, ¿se acuerdan que yo les dije que yo le doy órdenes a mis dedos? Pero iba a decir 4 y salieron, ellos no me hacen caso, nunca me hacen caso. Bueno, podemos hacer 4 hileras más si queremos. Bueno, me voy a quedar tejiendo una secuencia más de color, o sea, 4 hileras más y ya les comento cómo empezamos con las disminuciones. Bueno, hasta acá les voy a medir y les voy a contar. Esta sería la hilera 12 luego del elástico, ¿no? Entonces, tenemos 8 centímetros aquí y en total tenemos, ahí les digo, 13 centímetros y medio más o menos, casi 14, en total aquí el alto. ¿Cuánto tiene el gorrito de alto? Para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que mide. Mide 20 centímetros de alto. Si ustedes en este punto quieren agregar 2 hileras más o 4 hileras más, o sea que agregarían la secuencia de los 4 colores, para hacerlo un poquito más alto. Ahí este es el punto en que deciden. Si quieren le agregan 2 hileritas más, aunque no completen la secuencia. La secuencia la van completando con las disminuciones, no importa. Pero si ustedes lo quieren un poquitito más alto, ¿sí? Eso es lo que les quería aclarar. No sé si les dije la medida, el ancho sí se los di me parece. Eran 26 centímetros, sí. Sí se los había dado. Ay, Dios mío, me olvido de las cosas. Bueno. Ahora vamos a comenzar de nuevo la secuencia de colores, pero en esta hilera vamos a hacer una disminución, porque comienza a cerrarse el gorro. Por eso les decía que este es el punto donde ustedes, si quieren agregar un poquito más, bueno, es el momento. Acá voy a tejer mi punto bajo y luego viene la vareta doble, aquí la lágrima. Ahí. Entonces, voy a tejer 1, 2 y estos 2 que vienen aquí, voy a hacer la disminución. Entonces, vamos a hacer así. Paso, bueno, sí, me los voy a llevar un poquito más a esto, aunque tenga que hacer la disminución. Traigo la hebra, la lazadita, es una de las maneras de hacer disminuciones. Voy al lado, traigo la lazadita y cierro todo junto. Y sobre la lágrima tejo el punto bajo que me corresponde. Entonces, a partir de ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4 puntos centrales. Estamos haciendo una disminución. Hasta aquí teníamos los puntos que nos dividían, los 5 puntitos que nos dividían entre lágrima y lágrima. Y ahora va de nuevo. Va la lágrima. Ahí. Salto al punto que está por debajo. Tejo 1, tejo 2. Y estos próximos 2 los voy a hacer en una disminución. Entonces, traigo la lazadita, paso al punto de al lado, traigo la lazadita y cierro todo junto. Tejo el punto que corresponde sobre la lágrima y comienza ahí nuevamente la lágrima que le corresponde a este grupo. Esperen que voy a sacar estas colitas. Así.
no se confunden. Ahí. Entonces toda esta hilera se va a tratar de esta disminución. Me quedo tejiendo. Bueno, acá, como estamos por cerrar la hilera, solamente voy a tejer uno después de la lágrima para poder hacer la disminución en el que sigue. Tengo 2, 3 y 4, porque ya teníamos hecho el primer punto bajo y el que va sobre la lágrima. Entonces es el único punto que modificamos al cerrar la hilera, porque estamos haciendo la disminución. Entonces, ahora nos van a quedar 4 puntos centrales entre lágrima y lágrima. Voy a buscar mi segundo color y vamos a tejer los puntos como se presentan. O sea que en esta hilera no hago disminución, simplemente respeto la cantidad que hay. Recuerden que ahora tenemos 4 puntos centrales. Entonces, tejo mi primer punto bajo y tejo la lágrima. Ahí. Y acá me quedaría tejer 4 puntos. 1, 2, 3, que es el de la disminución, y el cuarto que va sobre la lágrima. Entonces, en esta hilera vamos a hacer los puntos como los encontramos. Me voy a dar toda la vueltita y ya les cuento de la próxima disminución. Hicimos estas dos hileras con 4 puntos centrales. En una la disminución, en la otra no se hace disminución y se respetan esos 4 centrales. Esta sería, la nueva sería la hilera número 15. Bueno, en la hilera número 15 vamos a hacer disminución. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. Entonces, sobre la lágrima tejo mi primer punto bajo, la lágrima que viene pegadita, ahí. Y volvemos a hacer la disminución. Acá tejo un punto, porque me tengo que quedar con estos otros 2 y luego viene el que va sobre la lágrima. Entonces, como acá me quedan 2, en esta voy a hacer la disminución. Tejí un punto, entonces tomo la lazadita, aquí voy al lado, tomo la lazadita, cierro y ya tengo mi segundo punto bajo y el que va sobre la lágrima sería el tercero. O sea que estoy realizando una disminución. Hago la lágrima y repito. Un punto bajo, una disminución, sería el número 2, y el que va sobre la lágrima sería el número 3. Y se reinicia cerrando aquí con una lágrima. Bueno, vamos a terminar toda esta hilera y la hilera 16 y 17 la tejemos con los mismos puntos. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, estamos en la hilera número 18 y voy a tejer el primer punto bajo que va aquí, la lágrima que me corresponde, ahí. Y ahora vamos a hacer una disminución directamente, 1 y 2, porque nos va a quedar un punto y el otro que va sobre la lágrima. Entonces, entre esta y la próxima nos tienen que quedar 2 puntos centrales. Ahí. ¿Ven? Hicimos la disminución, tenemos uno ahí y el que va sobre la lágrima. Va de nuevo. Ya no hago ningún punto, hago directamente la disminución y el punto que va sobre la lágrima. Y así vamos repitiendo toda esta hilera, que sería la número 18. Luego la número 19 vamos a tejer los puntos como se presentan y la número 20 la vamos a repetir nuevamente, ¿sí? Así que en esta hacemos la disminución y luego en las otras repetimos la misma cantidad de puntos que nos encontramos. Me quedo tejiendo y luego les muestro cómo vendría la próxima disminución. Bueno, aquí
en esta hilera, como vamos a dejar solo un puntito, tenemos que hacer, acá va la lágrima, pero estos dos tenemos que hacer la disminución. Entonces directamente arrancamos con la disminución. Miren, ahí hago mi cadenita y voy directamente sobre la lágrima y aquí convierto estos dos en un solo punto. Porque esta sería la última disminución que hacemos. Vamos a repetir esta hilera, pero ya va a estar marcada con este punto que estamos cerrando. ¿Ven? Estos dos los tejemos juntitos y viene la lágrima. Hasta aquí va a llegar este punto. Ya no vamos a seguir haciendo disminuciones porque no nos da más. Ahí se me enredó la colita abajo. Luego lo que faltaría es cerrar con puntos bajos. Pero esta hilera y la próxima la vamos a hacer con un puntito solo entre lágrima y lágrima. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda? Porque con esta hilera lo preparamos, hacemos la disminución y en la próxima lo tejemos como encontramos los puntitos. ¿Sí? Así que esta sería ya la última de disminuciones. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta y la próxima hilera ya vamos a tejer sobre este puntito bajo, ¿sí? Y la lágrima va a ir tomada en este otro punto. Así que me quedo haciendo esta y la próxima y ya les comento cómo cerramos la parte del casquete, la parte de arriba. Bueno, acá llegamos con la última disminución, la última hilera que hicimos el puntito bajo y ahora esta hilera es toda en punto bajo. Así que simple, simple, simple. Tejemos un puntito bajo por cada uno que nos vamos encontrando. Aquí va el primero. Esto quizás les cueste un poquito más en el sentido de que tenemos muy poquito espacio. Los dedos empiezan a enredar. Se comienzan a enredar, a chocar entre sí, pero se puede. Bueno, me quedo tejiendo toda esta hilera en punto bajo. Bueno, ahora acá elegí cualquier color, combinarlo de diferentes formas porque esto es solo, son 3 hileras y es punto bajo, no seguí la secuencia. Se puede hacer todo el centro con un solo color también. Ustedes eligen lo que les gusta. Bueno, ahora esta hilera es un punto bajo, una disminución. Ahí. Hago mi primer puntito bajo. Y en el que sigue hago una disminución y así toda la vuelta, entonces cada vez más chiquitito. Me quedo tejiendo. Bueno, acá en esta hilera ya sería la última, simplemente tejemos una vez más ahí un punto bajo, una disminución, toda la hilera y ya ahí nos detenemos. Miren cómo nos va a quedar este pequeño huequito que hasta acá yo hice esta disminución. Dejo una hebra como para coser, pero primero voy a hacer un nudito aquí. Y voy a enhebrar una aguja y este huequito tan pequeñito simplemente lo voy a fruncir con mi agujita lanera. Y luego, si a ustedes les gusta, si ustedes quieren, hacen uno de esos pompones divinos. Esto es así, simplemente van a ir tomando una de estas hebras, pasamos bien limpio por dentro del punto sin que se enganche, porque luego esta hebrita con la aguja la vamos a tirar para que se frunza. Entonces tiene que pasar la agujita bien limpita por dentro del punto. Ahí, creo que me falta uno más. Sí, y tiramos. Entonces al tirar, esto queda bien derechito. Ahí aprieto un poco con los deditos, por eso estoy haciendo fuerza. No quería tapar, pero bueno, ahí, miren, cerró perfecto. En alguno de estos puntitos hacemos un nudo para que esto no se mueva. Y si es necesario, rectificamos con alguna puntadita, pero ya estamos, miren, quedó completamente cerrado, bien derechito y queda súper prolijo.
Si ustedes quieren, le ponen un pompón. Si no quieren, lo dejan así como está, que queda fantástico. Ahí. ¿Ven? La idea es que quede bien, bien derechito, que quede plano. Me llevo hacia adentro la aguja y escondemos esa hebra. Miren qué belleza. Hermoso, divino, divino. Miren qué belleza. Si ustedes quieren, hacen pomponcitos. Yo tengo estos hechos de el tutorial que les comentaba. Ahora voy a hacer uno acorde a este gorro. Me fijo si le voy a poner o no. Quizás no le ponga porque me gustó mucho cómo quedó. Pero recuerden, los pompones los pueden ir a buscar al tutorial de técnicas. Este es rayadito. Acompaña con los colores que hemos hecho aquí. Miren qué belleza. Nos queda limpiar obviamente todos esos flequitos que quedaron por dentro, pero miren qué belleza. Recuerden que si le quieren dar un poquito más de hileras, le van sumando aquí hasta antes de hacer las disminuciones. Ahí es el punto donde pueden ir agregando un par de hileritas más si es necesario, si a ustedes les gusta. Bueno, miren qué belleza. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que hagan con este punto que realmente es maravilloso. Es un punto muy, muy lindo. Y hemos hecho en circular este punto tan bonito. Este es el mío y ya me lo voy a ir poniendo. Miren qué belleza, ahora que se vienen los días fresquetes. Bueno, les dejo un beso, les agradezco como siempre que nos acompañen. Y algo que les quería decir es que si ustedes quieren, compartan estos videos tutoriales, los pueden compartir, los pueden llevar a sus páginas y poder seguir disfrutando de estos trabajos hermosos que obviamente para nosotros es una ayuda. Es hermoso que compartan nuestros trabajos y que se siga disfrutando el crochet. Un besito, nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.